Muy buenos días tengan todos los amigos que están conectados con nosotros en el día de hoy. Este es el primer programa del año 2025 y a nombre mío y a nombre del directo amigo Carlos Carballido, les deseamos más que un feliz año nuevo, un año 2025 lleno de aventura, salud, desarrollo, prosperidad y sobre todo unión familiar, que es lo más importante que tenemos en estos momentos. El estimado amigo Carballido hoy está un poco adolorido de su garganta, por tanto los intercambios van a ser un poco escasos a lo que estamos habituados, porque tiene dolencias en la garganta, ahí lo pueden ver ustedes, pero vamos a seguir con el programa como siempre y hoy vamos a hablar de ciertas cosas. Tenemos un invitado especial, el señor Noel Alejandro Leal. De lujo. ¿Cómo? De lujo. De lujo, por supuesto, de lujo. Una persona extremadamente versada en los problemas que todos estamos viendo con respecto a Venezuela. Bueno, ¿y qué tenemos para hoy? Bueno, ha sido un inicio de año terrible. Hemos visto el atentado en Nueva Orleans. Primero se dijo que el hombre había pasado a través de la frontera hace 2 días. No fue el hombre, fue el truck. Es un militar retirado, es un militar que supuestamente, según el FBI, ha sido radicalizado. El FBI allanó su casa, o sorpresa, encontró un Corán abierto precisamente en una página bastante virulenta con respecto a los infieles, es decir, nosotros, pero después nos enteramos que el Corán era una versión infantil, no es ni siquiera un Corán original, un verdadero Corán. Con esto también tenemos el Cybertruck que explotó. Esto está un poquito más siniestro. El Cybertruck que explotó en la Torre Trump, que arroja muchas sospechas. El señor antes de morir envió un manifiesto a un amigo de él, que era un agente del FBI retirado, también militar retirado, no sé, un manifiesto donde manifestaba inconformidad con el curso de los acontecimientos, etcétera, etcétera, y supuestamente tenía información acerca de los drones famosos aquellos de antes que se terminara el año. Todo está bastante turbio en este caso. Ya después hablaremos sobre eso, pero tanto Carballido como yo estamos sumamente interesados en saber la opinión de un especialista que vive el día a día en Venezuela con respecto a qué pasará el 10 de enero. Hemos visto la visita de este señor a Milei, donde hay un video circulando por las redes que el señor prácticamente no puede caminar. O sea, Biden es un atleta de 100 metros planos de 9 segundos al lado de este señor, y nos interesa todo lo relativo a esto. Así que le damos la bienvenida a Noel Alejandro. Muy buenos días, encantado de tenerte aquí. Es un lujo, como dice mi directo amigo Carballido, tenerte con nosotros. Y dígame, señor Noel Alejandro, ¿qué usted cree que pasará el 10 de enero? El 10 de enero, lamentablemente, tendremos de la parte oficial, que es la que maneja el gobierno, quien ejerce el poder, tendremos su juramentación. Tendremos la juramentación de Maduro, que será una presentación ante la Asamblea Nacional, que está tomada por el chavismo. El presidente de la Asamblea Nacional será ratificado hoy es 5 de enero, y debería de ser la ratificación de Jorge Rodríguez como presidente de la Asamblea Nacional. Y entonces, en lo referente a la constitucionalidad impuesta por el chavismo, tendremos la juramentación de Maduro. Es interesante este espacio porque Nicolás Maduro, para su juramentación del 2018, fue al TSJ. ¿Por qué? Porque la Asamblea Nacional como tal estaba supuestamente en manos de la oposición. Entonces, la alternativa que muestra la Constitución de Chávez, la Constitución de 1999, lo que yo he denominado el librito ridículo, da una opción, la opción natural, que es la juramentación a través de la Asamblea Nacional,
o la opción de la juramentación a través del Tribunal Supremo de Justicia. Ya Nicolás Maduro ha utilizado esa opción para la juramentación del 2018, también utilizó esa opción para la presentación de memoria y cuenta, que debería hacerse igual a la Asamblea Nacional, la hizo a través del Tribunal Supremo de Justicia. Ahora vamos al 10 y lo que pudiese suceder por parte de la estructura representada en este caso por María Corina y Edmundo. Ellos ofrecen constantemente que va a haber una juramentación en Venezuela y ya cambiaron un poquito el tema cuando decían que dicha juramentación iba a ser de acuerdo a lo que indica la Constitución. Y ahí el primer punto que abarca lo increíblemente ridículo de toda esta situación es que estamos hablando de que esa estructura opositora desconoció al chavismo en el 2018. En el 2019 se hizo un proceso de absoluto desconocimiento de Maduro como presidente, del chavismo en el ejercicio de gobierno. Ese proceso de desconocimiento fue acompañado no solo por los Estados Unidos, sino por 60 naciones que decidieron en ese momento desconocer al chavismo como gobierno. Después viene este planteamiento de elecciones en el 2004 y lo primero que se hace es reconocer el periodo de Maduro y reconocer todo el aparato institucional venezolano. Ahora se le reconoce hasta el periodo constitucional porque se juega el 10 de enero, que sería la completación del periodo de Nicolás Maduro ilegítimo del 2018. Esto es demasiado ridículo. Entonces llegamos a esto donde esta gente ya soltó la idea de hacerlo de la mano de la Constitución. Entonces ofrecen juramentarse en Venezuela. El primer obstáculo que van a tener es poder entrar en Venezuela. El chavismo está haciendo todas las payasadas habituales, control político, control militar, control policial, todas las cosas para impedir la entrada de Edmundo a Venezuela. Adicional, Edmundo no pudiese irse a juramentar en la Asamblea Nacional porque la Asamblea Nacional cuenta con esta directiva de Nicolás Maduro, la directiva de chavismo encabezada por Jorge Rodríguez. ¿Qué alternativa de juramentación tiene Edmundo entonces? Le quedaría, si se quiere tomar como válida, la Asamblea Nacional electa en el año 2015, Asamblea Nacional que estuviese cumpliendo 10 años de periodo, cuando el periodo de acuerdo a la Constitución es de 5 años, o le quedaría algo que se inventó esa misma Asamblea Nacional. Esa misma Asamblea Nacional se inventó un Tribunal Supremo en el exilio legítimo que ni siquiera cumplía con el mínimo de los requerimientos de la ley orgánica de TSJ, que eso es otro tema más dentro de las burlas constantes que le han hecho al país. Entonces, el mundo puede llegar y atravesar, entrar al país, pueden hacer un espectáculo interesante con una serie de expresidentes y personas resaltantes de otros países y, como no, puede ir a juramentarse en cualquier lado si el chavismo lo permite y no hace una redada y pone un sentido preso. Y juramentarse con esos mecanismos, tanto con el respaldo de aquella Asamblea Nacional como el respaldo de STSJ. ¿Dónde está lo real? Lo real queda en ese vacío, en esa idea que hablábamos de cuando vino aquella presidencia interina de Juan Guaidó. Cuando apareció aquella presidencia interina de Juan Guaidó, de acuerdo a la Constitución, lo único que podía hacer era llevar al país a unas elecciones en 30 días. Yo consciente de que eso era un imposible, de que esa presidencia encargada no existía ni llegaba a ningún lado, el mismo primer día expliqué que jamás tendría la presidencia efectiva. Entonces, ahora podemos decir lo mismo con el caso de Edmundo. En mi opinión, jamás tendrá la presidencia efectiva. Entonces, ¿qué veremos el 10? Nada. Ven acá, Noel. ¿Y cómo tú crees que se verá que después de tantas movilizaciones, gente presa, incluso muertos, ¿no? Que hubo, sí, creo. Sí. Después de la seguridad de María Corina, sí, que el 10 de enero va a haber. Cuando no suceda eso, ¿dónde tú crees que quedará María Corina para el pueblo venezolano? Por supuesto va a perder bastante de su influencia política, pero el país lamentablemente no pasa factura. Mi país lamentablemente no pasa factura. Hasta el otro día Capriles tenía algún tipo de representación política, todavía se da el gusto de tenerla después de haber entregado el triunfo electoral en 2 oportunidades, después de haber entregado el Congreso de la República en 1999, después de ser un pésimo alcalde y un pésimo gobernador, todavía cuenta con respaldo político en el país. Encontramos el caso de Manuel Rosales, un hombre que
que entregó las elecciones que había ganado en el 2006, que ha sido un soporte para la vestimenta democrática de la tiranía durante todos estos años, sigue encontrando un increíble respaldo en muchos sectores de la población, y cuando vengan las elecciones de gobernadores se volverá a lanzar de gobernador del estado Zulia y volverá a ganar. Entonces, lamentablemente el país no termina de pasar factura, el país no termina de comprender que llegamos a esta situación en un acuerdo gobierno-oposición. Entonces, el país cree que cuando alguno de estos líderes maravillosos de la oposición no logra el objetivo de desplazar al gobierno, es porque el gobierno está muy bien agarrado y ellos son víctimas. No es porque trabajaron en pro de que el gobierno continuara. Entonces, María Corina sí va a tener todavía muchísimo respaldo. El respaldo que desaparecerá será el del mundo. Sí, pero María Corina ha dicho innúmeras veces que el día 10 de enero vamos a ver la inauguración del Señor El Mundo. Cuando eso no suceda, y cuando Maduro siga en el poder cometiendo los desmanes que ha estado cometiendo, cosa que debe ser de interés para todas las personas que aman la libertad y aman lo que es el progreso social y cívico de los pueblos. Cuando eso no suceda, después de haber dicho tantas veces que ahora sí, que ahora sí, que ahora sí, que cómo es que ella dice hasta el final, y cuando la gente vea que el final es que Maduro sigue en el poder, lógicamente uno tiende a pensar que ella va a perder mucho de su capital político. Sí, es que de eso no hay duda, mucho del capital político se pierde, pero como te estoy comentando, si algo tan mediocre, ridículo, pusilánime y con una tal demostración de colaboracionismo constante, casos como Rosales y Capriles, no es posible que todavía algo tan repugnante, vacío, ridículo como Juan Guaidó cuente con respaldo político. Es eso, es que es un país que todavía le falta mucho madurez para enfrentar la realidad. Por supuesto, María Corina perderá muchísimo de ese respaldo político, pero no muere políticamente. Muerto políticamente después del fracaso como tal estará el mundo, porque el mundo nunca fue nada como líder político como tal, por supuesto, sino fue ese cono de estacionamiento que se utilizó en un momento para guardar la tarjeta de partido y no se pudo cambiar y ahora es presidente. Más nada. Discúlpenme porque estoy afónico, bueno, no afónico, pero con aflicción en la garganta. Noel, ¿usted ve ahora una similitud de lo que pasó con Guaidó, o esto es una similitud 2.0, es decir, mucho más moderna? ¿Y qué es lo que hay detrás? Es lo que me gustaría saber. Bueno, por supuesto que es mucho más moderna y es quizás hasta cierto punto más peligrosa, por ridículo que parezca. Porque Guaidó, el caso del guiado, era una cosa que tuvieron que agarrar hojitas sueltas de la Constitución y tomar frasecitas y espacio y poder a través de eso legitimar la estructura del interinato, figura que no aparece en la estructura constitucional. Entonces, yo no defiendo para nada esta ridícula Constitución. Lo que quiero es que si tú estás jugando con las reglas de la Constitución, atiénete a ella, porque si no, haz lo que yo siempre sostengo, agarrar la Constitución, la tiras a un lado y hacer las cosas que tienes que hacer. Bueno, entonces, esto es algo mucho más complicado porque tiene mayor legitimidad. ¿Por qué? Porque el mundo, como todas las demás candidatos presidenciales, ganó la elección. El mundo ganó la elección, esto se dice, nosotros ganamos, y empieza el proceso de reconocimiento de un gobierno, no interino, sino lo que al final será, en mi opinión, un gobierno en el exilio. Ok. ¿Qué deja un gobierno? Si el control del gobierno el interinato tenía como principal aval para su existencia el control de los activos de Venezuela en el exterior, los países que reconocieron ese gobierno interino le traspasaron los activos de Venezuela en cada uno de esos países a ese gobierno interino. Ese gobierno interino, por supuesto, cuenta con un capital económico nada pequeño, más bien bastante apetecible. Estamos hablando de que entre eso se encuentra Citgo, se encuentra cualquier cantidad de reservas monetarias venezolanas en distintos bancos del mundo, se encuentra otro tipo de empresas, se encuentran hasta bancos de instituciones multinacionales. Es decir, es un capital realmente grande en lo económico.
y sin contar adicional lo que significa la representación de un país, ostentar la representación de un país frente a una serie de países que te reconocen. Y cuando te reconocen países de la talla de Estados Unidos, te reconoce un país como Argentina, te reconocen este tipo de países, por supuesto se hace muy atractivo la imposición de este tipo de gobiernos. Este es un gobierno que llegaría con la carga de ser el gobierno de elección legítima por los países que lo están reconociendo. Pero también fue reconocido el interinato, y el interinato fue reconocido, vino todo este juego de los activos, vino este espacio tan interesante. Vamos a colocar un punto con respecto a los activos con lo sucedido en Colombia. Venezuela es dueña de una empresa en Colombia que se llama Monómeros. Es una empresa que se encarga de fertilizantes. Venezuela, con su producción petrolera, por supuesto, es un soporte extraordinario en lo que es el nivel de fertilizantes. Esa empresa, sus activos, al ser reconocido el interinato, bajo el gobierno de Duque, fueron traspasados al interinato. El caso de corrupción que hubo fue realmente impresionante, increíble. ¿Es distinto al caso de corrupción que llevaba el chavismo cuando era dueño de Monómeros? No. Ahora que llegó Petro al gobierno, vuelve a tomar ese activo Monómeros y se lo pasa al chavismo. Entonces el chavismo otra vez tiene Monómeros. ¿La corrupción es gigantesca? Sí. ¿Por qué? Porque eso no cambia, porque son la misma porquería en el eje. Ellos van a estar usufructuando eso. Este interinato, por supuesto, va a tener control sobre esos activos menos Monómeros. Y esos activos representan muchísimo, muchísimo dinero e influencia política, más no ejercicio de poder en el país. Deja ver si entiendo. Todos conocemos lo que es un gobierno en el exilio. Lo hemos visto varias veces. Yo personalmente pienso que un gobierno en el exilio, para los efectos del país en cuestión, es un sofisma. Es un gobierno en el exilio es un sofisma. Ahora, tú me estás diciendo que producto de la cantidad de presidentes que han reconocido el gobierno del mundo, se puede obtener grandes dividendos económicos. Este gobierno en el exilio del mundo se puede tener medios económicos bastante grandes. Es eso, y legitimidad internacional, que es importante. Ajá. ¿Qué haría un presidente en el exilio con estos recursos? Lo que pasa es que eso depende de muchas cosas. El primer punto es entender, ¿esta presidencia en el exilio de verdad quiere tomar el poder del país? Okay, si de verdad quiere tomar el poder del país, tienes que entenderlo que la retoma del poder no está dentro del marco de la democracia. Es decir, en el momento en que tú pretendas ejecutar algo fuera del marco de la democracia, esos apoyos internacionales que te dieron legitimidad por el ejercicio democrático se voltean. Porque una cosa es el hecho fáctico, cerco, frontal, y después vienen ciertos apoyos y ciertos respaldos. Pero otra cosa es decir, yo llego por la democracia, sigo por la democracia y mañana me volteo y hago las cosas y va a seguir el mismo respaldo. Regularmente eso no funciona así en la historia de la diplomacia de cómo trabajan los países. Entonces, en mi opinión, por supuesto, al tener la legitimidad de ser un presidente electo, al tener el reconocimiento de una serie de países de los que cuentan en el mundo como refuerzo, no simplemente lo que te va a desconocer de verdad va a ser China, Rusia y el G77. Es decir, en número la mayoría de los países te van a seguir desconociendo, pero en poder de influencia los países que importan te van a dar peso político y reconocimiento. Por supuesto que si quisieras obtener el poder, pudieses empezar a trabajar en serio en la consecución del poder. ¿Qué se necesita para conseguir el poder en Venezuela? Un mensaje claro hacia lo que queda de la Fuerza Armada venezolana que quiere ejecutar el cambio. Esta gente tiene la capacidad de enviar el mensaje claro que la Fuerza Armada necesita y para colocarse de manera vertical detrás de ellos para la consecución de ese objetivo. En mi opinión, no. Hay gente que opina que sí. En mi opinión, radicalmente no tienen el copio. Aquí, Noel, tengo una pregunta. La pregunta de Michelina es: ¿cuál será la postura de Trump con Edmundo González? ¿Lo reconocerá como presidente? Si esto fuera así, ¿sería una versión de Guaidó 2.0? Yo no dudo el reconocimiento porque ya hubo un reconocimiento por parte de los Estados Unidos como Estado, no un reconocimiento del gobierno Biden, sino los Estados Unidos reconocen al presidente electo Edmundo. Entonces, por lo tanto, tendrías que empezar por desconocer una decisión de Estado, por más que sea una decisión de la administración Biden, tendría que venir el presidente Trump a desconocer la decisión de la administración Biden.
Yo, en lo particular, dudo mucho que eso suceda. Yo creo que nosotros vamos a jugar un espacio tal cual lo hemos jugado en este tiempo. ¿Cómo no? Se reconoce la presidencia del presidente Edmundo, se le mantienen los activos, se le da un soporte diplomático como tal y se montan nuevas mesas de diálogo y negociación con el chavismo y la representación que indique el gobierno de Edmundo. Y ahí empezamos otra vez, todo un trabajo que está buscando realizar la administración Trump, que la primera parte de ese trabajo se basa en el manejo de las deportaciones masivas que están planteadas. La segunda parte de ese trabajo se enmarcará en la realidad jurídica de lo que significa el problema Citgo. La segunda parte de ese trabajo se enmarcará en la realidad jurídica de lo que han sido los movimientos económicos utilizando el sistema financiero de los Estados Unidos vinculados a narcotráfico, vinculados a países que están dentro de un entramado financiero al cual los Estados Unidos le tienen los opuestos. Entonces, y al mismo tiempo se buscará restablecer una serie de relaciones comerciales que vayan activando un espacio que sea interesante para cubrir deudas. El caso Chevron es uno de esos más grandes ejemplos. La deuda que tiene Venezuela con Chevron es muy grande. Entonces, permitir que Chevron siga extrayendo y comercializando petróleo venezolano va agilizando ese problema y le quita a Chevron un problema de deuda que altera el proceso financiero interno dentro del área energética de los Estados Unidos, y así como cualquier otra cantidad de empresas, no solo norteamericanas, que buscarán ese tipo de negociación y espacio. Entonces yo veo que la presidencia de la administración del presidente Trump, por supuesto, no desconocerá a Edmundo. De allí a que haga una acción formal más allá de las presiones diplomáticas para el establecimiento efectivo de la presidencia de Edmundo, no lo veo posible. Yo quiero preguntarle, señor Noel, porque la figura de Venezuela es muy parecida a la de Cuba, donde se está gestando una especie de cambio fraude, donde se está creando una oposición, y esto se ha sido denunciado por muchos youtubers, entre ellos Lisbeth Mejía, que ha escrito mucho sobre eso. Es decir, ¿usted cree que en Venezuela esta oposición favorecerá la perpetuidad del chavismo o del madurismo? Durante todos estos años eso es lo que han hecho, ¿no? Pensar que vayan a cambiar ahora. Yo siempre he visto ese tipo de posibilidades, lo he marcado dentro del concepto del chamorrazo, ¿no? Esa oportunidad que aprovechó el proceso revolucionario sandinista para poder desmarcarse estando muerto militarmente y poder después llegar por un proceso político electoral de nuevo y tener este control que ejerce hoy de Nicaragua ya para los 20 años. El asunto es muy sencillo. Para que hubiese chamorrazo por parte del gobierno nicaragüense había la necesidad, estaba derrotado militarmente. Hoy el chavismo enfrenta a un enemigo militar, en este momento no. Entonces, yo veo muy difícil ese juego. Durante todos estos años se ha jugado precisamente a lo que señalaba. Sí hay una estructura que se viste de oposición, que maneja la idea de oposición, que maneja la posibilidad de un cambio dentro del marco de la democracia. En mi opinión, yo lo veo absolutamente innecesario por parte del chavismo. Hay un momento en que el chavismo puede encontrar la necesidad de jugárselo. Pero es que ahorita el enemigo que tiene el chavismo no tiene peso, no tiene capacidad de poner a temblar al chavismo como para que exista ese tipo de jugada. La administración Trump puede estar enviando una serie de mensajes que uno no está consciente y eso pueda generar ese espacio para abrir este juego. ¿Cómo no? En mi opinión no, pero pudiese haberla. En mi opinión yo lo descarto, por lo que te digo, yo no veo, para que se pueda jugar al chamorrazo, tiene que haber alguna razón y el chavismo hoy no se enfrenta a ningún tipo de razones que le hagan tomar esa decisión. Aquí me mandan un video supuestamente que tiene que ver con eso. Déjeme ver si lo puedo poner. Work of Maduro, because that's who's going to take
Él va a trabajar con Maduro porque él es quien va a tomar posesión del cargo la próxima semana. Al final del día, Estados Unidos no es quien elige quiénes son los líderes de estos países. Tuvieron una elección. La gente dice que no fue justa, pero al final del día, los intereses de los Estados Unidos son detener el tráfico de drogas, que reciban de vuelta a todos los venezolanos ilegales que están en este país, recibiéndolos de regreso y que hagan negocios con Estados Unidos y que dejen de hacer negocios con Rusia y China. Y de ese punto en adelante podemos discutir donde hay una elección libre y justa que sea monitoreada por la comunidad internacional. Bueno. Vaya, su reacción a este video, señor Noel. Nada, es una dosis de realidad de la que veníamos hablando. Ahí el senador Moreno, que es un senador republicano, no es del ala más cercana a Trump, pero sí es un senador que tiene muy clara la realidad política. Enfocó eso, simplemente la realidad. Él mismo habla ahí, nosotros no elegimos a los líderes de los países. ¿Maduro es el líder de Venezuela? No, Maduro lo que tiene es el secuestro de Venezuela. Entonces, siempre hay que entender ese tipo de posiciones de cuál es la realidad para poder comprender qué es lo que está sucediendo. Mucha gente quiere manejar lo que está sucediendo en Venezuela como si fuese un asunto de una simple negociación y piensa que este es un asunto, cuando hablamos de secuestro de Venezuela, lo imaginan como una situación de rehenes y entonces puede haber algún tipo de negociación. La base de ese tipo de negociaciones van en el marco de que el secuestrador está en el ambiente hostil y está en un ambiente que no controla. Aquí el secuestrador tiene el control del ambiente, es decir, estamos jugando en casa del secuestrador. No es que el secuestrador le puedas cortar los suministros, pues ya hiciste todo lo que hiciste con las sanciones, las más fuertes, sanciones realmente increíbles que fueron superadas por el chavismo. ¿Por qué? Porque ya se había preparado un proceso de triangulación, porque también hay muchísimos ingresos ilegales vía narcotráfico, porque se existe toda una estructura, porque estamos hablando de un país que produce, por mal que bien puede producir y satisfacer las necesidades internas. Por lo tanto, pretender jugar con Venezuela con los métodos tradicionales de una negociación de secuestradores también es un error. Entonces lo que vemos en la declaración del senador Moreno es simplemente realismo político. Exactamente, es una breve dosis de geopolítica. Cuando él, aparte de decir que ellos no eligen, él dice claramente, Trump tendrá que trabajar con Maduro en dos puntos fundamentales: el problema del narcotráfico, la aceptación de los deportables desde los Estados Unidos y, por supuesto, el petróleo, y que Venezuela haga negocio con los Estados Unidos, ni con Rusia ni con China. Eso forma parte, como usted dijo, es una dosis de realidad. No vamos a esperar ahora que Trump trabaje a favor de los venezolanos en contra de los Estados Unidos. Eso es totalmente increíble de pensar. Ahora bien, entonces, lo que vamos a ver sencillamente es, aparte de la dosis de realidad, los sueños de una Venezuela democrática, regida por un gobierno electo por el pueblo, está muy lejos de concretarse. Noel, sí. El titular de esta noticia, yo creo que es por ahí donde se define todo. Al final de la cuestión, Estados Unidos sigue siendo el principal socio comercial de Venezuela, perdón. Sí. Al final de todo, lo que le interesa a este país es mantener eso. Sí. Y es absolutamente lógico. Que al final, esto, como mismo está sucediendo en Cuba, es lo que perpetúa estos regímenes. Porque esto es lo que financia la represión en Venezuela. Esto es lo que financia el hambre y la miseria, las necesidades que pasan en la población, porque alimentan y enriquecen a la cúpula gobernante. Sí, pero hay un punto ahí, Carlos, que es una realidad sencillita, que es muy fácil de entender. Si los Estados Unidos no fuese el socio principal, sería otro. ¿Por qué? Porque no estamos hablando, cuando hablamos de Venezuela, no estamos hablando de un país sin recursos o un país que no cuente dentro del espacio
del concierto internacional de las naciones, un país sin influencia política, un país sin representación ni capacidad. Estamos hablando de un país que cuenta con todo eso. Entonces, por supuesto, es negocio, y más en la posición de los Estados Unidos, más la idea de que estamos en el continente americano, más la posición geopolítica tan mágica que tienen naciones como Venezuela, que tiene como Cuba, que están en lugares preponderantes, mantener por parte de los Estados Unidos ese tipo de conexión. Es algo absolutamente lógico y necesario. Entonces, al final de cuentas, aquí lo que hay es una complicidad muy grande. Al final así, termina así, pero es que no hay otra. Porque si tú sueltas tu espacio como principal socio económico, ahí sí terminaste de ceder esa área a quien es tu enemigo político, económico, enemigo que le quieras poner. Y eso tú no le sigues dando fuerza a tu enemigo. Eso refuerza la traición política hacia esa población que está sufriendo la desgracia de esa situación. Sí, pero eso también tiene que ver con el pragmatismo político y nuestra realidad. Si nosotros queremos entender, uno, que pertenecemos a Occidente, porque es una de las cosas que tiene que salir de la cabeza de todo ese pensamiento estúpido, embrujado, revolucionario que le ha hecho tanto daño a América Latina. Mira, tú naciste en Occidente. Entonces tu pensamiento tiene que ser pro-occidental, es decir, está en el marco de la libertad, está en el marco del desarrollo, está en el marco del libre comercio, está en el marco del monoteísmo, está en el marco de un monoteísmo judeocristiano, está en el marco de una cantidad de cosas que te alejan de una serie de posiciones político-ideológicas. De porque sí, es histórico, no es una cosa que inventaron hace 50 años, hace 30 años, hace 100 años, no, es un proceso histórico que nos viene hasta de la antigua Grecia si queremos llegar allá. Entonces, si nosotros comprendemos eso, ahí entendemos la razón natural de que esa situación exista y es la que debemos fortalecer para poder jugar un ganar-ganar. ¿Tú crees que tú, porque naciste en Occidente, te sientes hoy soviético, como se sintió Cuba durante todos estos años, o te sientes hoy pro-chino, porque los chinos están haciendo mejor las cosas hoy que como lo hacían hace 20 años? No, estás equivocado, punto. La realidad es que nosotros tenemos un poder técnicamente hegemónico en el norte del continente y un poder que funciona de una manera muy paralela cultural y socialmente a nuestra formación. Entonces, ¿dónde está el ideal de nuestra función ganar-ganar? Trabajar en conjunto para eso. ¿Te vas a convertir en esclavo de ese poder? No, chico, puedes ser un buen socio, puedes ser un socio atractivo, puedes ser algo que realmente funcione, no solo para ese socio, sino para aquel otro. Porque hay un momento de que hay cualquier cantidad de productos que tú tienes que no le interesan a ese socio, que por distintas razones no entran en ese mercado, pero sí entran en aquel. Jamás va a ser para nosotros más rentable venderle petróleo a la India que venderle a los Estados Unidos, porque pues simplemente nos queda muchísimo más cerca. Simplemente nos queda muchísimo más cerca. Jamás va a ser para nosotros rentable venderle carne a los Estados Unidos. Es ridículo. Pero sí le podemos vender carne a cualquier otra cantidad. Le podemos vender carne a Irán, le podemos vender carne a cualquier otra cantidad de países. No importa la distancia. Y esas son realidades que nosotros tenemos que entender como un mercado. Ahora, usted juzgue el ingreso económico que vamos a tener por carne y por petróleo. Y listo, ya sacaste cuál es nuestra realidad económica con cuál socio debemos trabajar. Es interesante porque hay muchas personas que elaboran juicios sobre la base de la emoción y no sobre la base de la realidad. Yo personalmente pienso que Donald Trump, para él, Venezuela debe jugar un puesto mucho más importante que la misma Cuba. Muchísimo más importante que Cuba. No obstante que Cuba está a 90 millas de los Estados Unidos. Venezuela, en cuanto al petróleo, es un socio natural de los Estados Unidos. ¿Y quién está en Venezuela ahora? Maduro. ¿Con quién va a negociar Trump? Con Maduro. No va a negociar con María Corina ni con el mundo. Va a negociar con Maduro. Hay un dato muy interesante porque hay que entender las cuestiones y las realidades de los tiempos y cómo funcionan los gobiernos. Cuando nosotros estábamos en 1958, nosotros estábamos bajo la dictadura del general Marcos Pérez Jiménez. Fue una dictadura que puso este país en los números, de verdad. Éramos una de las
potencias económicas del planeta, nuestra moneda era la tercera mejor valuada en el planeta. Es decir, era un país increíble realmente en vías para el desarrollo. Pero vino toda esta tragedia de la imposición de las democracias. Entonces estás hablando de una dictadura que ejercía un real control del ejercicio militar, que fue socavada por un proceso que técnicamente venía financiado por los Estados Unidos. ¿Por qué? Porque no le gustó mucho de lo que la estructura perejimenista venía haciendo con respecto a Latinoamérica. Mientras Pérez Jiménez jugó solo en Venezuela, se le permitió jugar, pero cuando se abrió ese espacio, se le salió una rueda a la carreta. Entonces, ese proceso trajo como consecuencia que se pudiese poner fin a una dictadura militar en ejercicio a través de un proceso de golpe de Estado y la imposición de un proceso pseudo-democrático al final, de un juego de democracia. Eso pasó en este país en 1958, o sea, bastante menos de 100 años. Ok, ahora, ¿qué pasa en nuestra realidad cuando no tenemos una dictadura, sino una tiranía? Eso es un factor muy importante entender, porque una dictadura, y más la dictadura que estaba encabezada por el general Marcos Pérez Jiménez, no quiso matar soldados venezolanos. Entonces, una de las cosas que indica Pérez Jiménez a la hora de irse, yo no voy a matar a cadetes, pues los cadetes estaban alzados con la estructura del golpe, y hace que Pérez Jiménez tome la decisión de irse. Esta tiranía no ha tenido ningún problema en dispararle, en matar a jóvenes que están protegidos por escudo de cartón. Esta tiranía no ha tenido ningún problema en perseguir, secuestrar, torturar y asesinar desde el día 1, no de ahorita. No es algo que sucedió ahorita por las elecciones. No, desde el día 1 ha sido el mismo comportamiento de la tiranía chavista porque es una sola en el tiempo. Esa es la realidad. Entonces, existía hoy una necesidad de una reimposición de voluntades democráticas. Ya hasta eso se está pensando dentro de la política de los Estados Unidos porque no ha sido realmente efectiva para el desarrollo de lo que los Estados Unidos buscan. Ha habido en los últimos 30 años, 30 más, muchísimos más, momentos donde ciertas tiranías pueden ser abrazadas, porque económicamente es rentable, porque hasta geopolíticamente es rentable. Geopolíticamente la tiranía chavista es rentable ideológicamente para los Estados Unidos. No. Y eso es lo único que cambia el juego. Pero la realidad es que se puede mantener relaciones con una tiranía y dependiendo de las necesidades de los Estados Unidos en el momento. El legado del presidente Trump va a buscar ese fin, el fin de la tiranía de Cuba, el fin de la tiranía venezolana. Sí, es interesante, pero estamos hablando del legado del presidente Trump. Todavía tiene más de 4 años para poder empezar a decidir exactamente cuándo voy a accionar o si acciono de verdad. Yo creo, perdóneme maestro, que esto va a ser más de lo mismo. Porque a la larga, para Estados Unidos en este minuto, lo que sucede en Cuba y lo que sucede en Venezuela es negocio. Les conviene. Entonces, al final, todo este relato del titán y la libertad y todo esto se vuelve paja. Se vuelve paja, que en definitiva no resuelve el problema. Fíjate un punto, Carlos, perdona. En el 2019, yo no dudo de la voluntad del presidente Trump para ayudar a Venezuela. Para más, yo siempre le voy a agradecer que tuvo la fuerza, la interés para decir cuál es el problema de Venezuela. Y lo dijo, como siempre repito, 2 veces en la Asamblea Nacional, en la Asamblea General de las Naciones Unidas, 3 veces en el discurso del Estado de la Unión. Repitió de manera consecuente que el problema de Venezuela es socialismo. Si a Venezuela, yo que vengo levantando esa bandera desde el día 1, pero no es una bandera que se diga por la dirigencia política venezolana ni por la dirigencia comunicacional venezolana. Si el país terminase de entender que el problema es socialismo, pudiésemos avanzar. Entonces eso yo se lo agradezco al presidente. Yo también le agradezco el hecho de que encabezara el desconocimiento del chavismo en el 2019. Eso fue un esfuerzo impresionante y hacer que 60 naciones de las que cuentan hicieran lo propio es un esfuerzo realmente increíble. También se le agradece el soporte de haber presentado una cosa tan ridícula y tan inútil como Juan Guaidó en el Congreso, un discurso del Estado de la Unión ante las 2 cámaras y ser tratado como presidente en la propia Casa Blanca. Por supuesto que todo eso se le agradece. ¿Dónde está lo que no se le puede agradecer? Que no utilizó los organismos de inteligencia para entender qué cosa era esa. Que no se utilizó los organismos de inteligencia para entender que esa oposición constantemente ha utilizado
la vestimenta democrática para la tiranía, ha favorecido la tiranía. Que no se le agradece, que ese respaldo, que esa voluntad que estaba por parte de él de poner, de aprovechar de verdad a Venezuela para la idea de una América para los americanos, no tuviese la conciencia de comprender que aquello estaba podrido, que esa estructura opositora es la que ha hecho que se vista de democracia todos estos años. Esa es la parte que uno no puede agradecer. Entonces, frente a la realidad actual, pretender que todavía eso no se entiende es bastante complicado de mi parte. En el 2019, ¿qué ofreció Venezuela? Esa caricatura ridícula que era Juan Guaidó y el interinato. Hoy, cuando se vuelve a abrir la ventana, 4 años después, de nuevo en el inicio de una administración Trump, ¿qué está ofreciendo Venezuela? Otra vez una payasada ridícula como es Edmundo. Ese es el gran problema. Por más que pudiese hasta existir voluntad, fíjate que yo te estoy llevando la contraria en ese, si estuviese más allá de la retórica, sino existir voluntad real para cambiar las cosas en Venezuela, lo que está ofreciendo Venezuela es algo tan pusilánime, tan ridículo, tan medio. Bueno, parece que el señor Noel se ha quedado frisado aquí. No, aquí está de nuevo. Sí. No, te quedaste frisado un momentico ahí. Yo lo que quería añadir es muy interesante eso que tú me estás hablando, de que en 1958 Venezuela es un país prácticamente a las puertas del desarrollo, exactamente igual que Cuba. Cuba en el año 58 tenía unos índices económicos extraordinarios, ¿no? En este caso estaba Jiménez, que era un dictador, y Batista, que también la pátina de la historia lo ha designado como un dictador. Tú dijiste que fue a través de maniobras de Estados Unidos que se inició el proceso democrático que nos ha traído a la destrucción de ese país que estaba a las puertas exactamente igual que Cuba. En este caso de Cuba, Estados Unidos no apoyó un movimiento democrático, apoyó una insurrección. Porque a todos, bueno, el que haya leído la historia sabe que la razón por la que Castro tomó el poder fueron los Estados Unidos, el Departamento de Estado de los Estados Unidos. Entonces, Estados Unidos siempre ha intervenido en nombre de la democracia para desviar el curso natural de los acontecimientos en cada pueblo, y tenemos múltiples ejemplos. El otro día leí que Estados Unidos es un hegemón que sencillamente quita y pone regímenes. En estos momentos estamos viendo lo de Siria. A un decapitador del ISIS ahora es una persona proclive al diálogo. Entonces, esperar que Estados Unidos, como bien tú dices, a Trump se le agradecen ciertas cosas y hay otras cosas que no ha hecho porque no puede hacer. Pero esperar que Trump tome medidas realmente definitivas contra Venezuela y contra Cuba es realmente ingenuo. También podemos pensar, por ejemplo, mandó a los marines a Panamá y mandó a los marines a Granada. ¿Por qué no manda a los marines a Cuba o a Venezuela? También hay un punto interesante en el asunto venezolano. En el asunto venezolano es que tú tumbas el gobierno y ¿a quién pones? Exactamente. Porque tú pones a esta cosa al mundo, cuenta con la legitimidad, cuenta con el apoyo internacional, cuenta con esto, todo lo otro. La inestabilidad que va a vivir Venezuela es realmente de espanto. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que entender que la tiranía impuso su institucionalidad revolucionaria. En Venezuela no existe nada con institucionalidad. Entonces, pretender manejar a Venezuela después de la extracción de la tiranía bajo el juego democrático es una cosa realmente complicada. Yo creo que si algo podemos esperar frente a la realidad que nosotros tenemos hoy, es que vamos a vivir 2 años de este juego de reconocimiento de un gobierno en el exilio, mientras que por debajo la administración Trump va soportando la idea de que con Maduro se hace el negocio. Si en esos 2 años en Venezuela no se empieza a generar una estructura que no pretenda jugar con las reglas de la democracia y que pretenda de verdad
la toma del poder para poder ejecutar los cambios, si en esos 2 años no se va generando una respuesta soterrada, una respuesta clara, una manifestación por parte del país como caja de resonancia, como esa masa crítica a la que yo siempre llamo, que se muestre contraria a mantener este juego, el país simplemente va a perder la oportunidad de una ventana. Porque fíjate, nosotros estábamos bajo la administración Biden con barrotes en la ventana. Hoy la ventana está abierta. Es nuestra decisión salir. Es la decisión de Venezuela. La ventana está abierta. Venezuela es quien tiene que hacer las cosas. Claro, igual que todos los países, ahora a mí me da gracia. Hablando con usted aquí, hay uno de nuestros amigos conectados, dice, ahora esto hablando más de Trump, hipócrita que son ustedes. Y volvemos, ninguno está hablando mal de Trump. No, estamos haciendo la realidad geopolítica de cómo funcionan las naciones. Exactamente, no es que estemos hablando más de Trump, que podemos hablar más de Trump, porque déjame decirte una cosa, tanto Carballido como yo hemos dicho 1000 veces, nosotros no seguimos hombres, nosotros leemos las plataformas y lo que queremos es el bien de la nación. Si la plataforma de una determinada persona se aviene con el bien de la nación, apoyamos a esa persona. Ahora, si no, no la apoyamos. Nosotros no estamos hablando más de Trump. Hasta el sol de hoy, Trump ha cometido miles de errores sin haber tomado posesión. Uno de ellos es que es ya de consumo público de que el ciudadano medio, la espina dorsal del movimiento MAGA, no puede comprar tickets para la inauguración de Trump porque se los niegan. Reservados para las élites, le dicen. Hay una investigación de un periodista americano que, sin decir que era periodista americano, trató de comprar tickets y no pudo, se los negaron. Entonces ya, antes de ser de la Casa Blanca, antes de entrar, ya él está cometiendo errores y eso no quiere decir que hablemos más de él, son hechos. Me falta saber varias cosas ahí adicionales. Tú sabes que yo estoy con una cosa que a mí me preocupa mucho que tiene que ver con esta llegada de la administración Trump a la nueva. Él no pudo desmontar muchas cosas que le hacían daño a su administración, tanto así que cuando llegas al final te encuentras con el caso de Mike Pence. Entonces, esperar que pueda hacer cambios de influencia cuando todavía no tienes el control es realmente difícil. También es importante entender, y fíjate que ahí lo voy a dar yo un voto de confianza a esa realidad, la realidad de la seguridad personal. Yo creo que hoy quien no tenga un expediente realmente muy, muy limpio o actividades realmente muy, muy comprobables, es muy difícil que se acerque a ningún lado con la situación política, con la referencia a la seguridad de un hombre que recibió un atentado en plena campaña presidencial cuando todos sabíamos que iba a ganar. Entonces, es una situación realmente complicada y en eso yo quiero poner quizá un punto a su favor en la duda. Tú todavía no tienes el control completo del aparato del servicio secreto y por qué quienes venden, quienes ponen frenos a determinadas situaciones, eso no está en tu control. Y volvemos, ¿es un control que alguna vez se tiene? Yo creo que no. La mayor demostración de este caso de lo que sucedió con Mike Pence en el último mes de ejercicio de gobierno. Sí, claro, no. Tú tienes razón en ese punto, pero también Trump, estamos conscientes que no tiene control de todo, no está informado de todo y no puede estar arriba de las cosas, pero para eso tiene un equipo. Y pero es que por eso, si el equipo, fíjate, si ayer, te estamos hablando ya, hace menos de 4 años, tu vicepresidente era Pence y la vaina que echó Pence no tiene nombre. Claro, pero entonces claro, el vicepresidente que debe tener la misma línea tuya no hizo lo que debió hacer, sí, está claro. Entonces, pero imagínate ya, lo que tenemos hoy. Fíjate, vamos al mismo caso del atentado. En el atentado todos vimos el ridículo que hizo el servicio secreto. Pero ya sabemos que no eran reales agentes de servicio secreto. ¿Quién lo puso? No. ¿Ves? Por eso es que cuando todo eso se te escapa de lo que tú puedes controlar. Sí, pero simplemente fíjate, no puedes tenerlo. Por más que puedes tener un equipo realmente extraordinario. Volvemos. Fíjate esto. Ahora pasamos al punto.
Tú puedes tener un equipo realmente extraordinario como lo que él está intentando armar. Está intentando armar una realidad. Y entonces viene Elon Musk y dice una realidad total. ¿Cuál es la realidad que dice? Tenemos problemas con nuestra cantidad de ingenieros, vamos a traer ingenieros de la India. Y ya le saltaron. No, tú quieres destruir, tú estás en contra del discurso de Trump. Tiempo, pero si el tipo está hablando de una realidad, nosotros tenemos que enfrentar realidades. Eso lo mismo pasa con nuestra política nacional, en el caso venezolano. Si yo pretendo desmontar la tiranía con ejemplos democráticos y con estructura de diplomacia, me estoy mintiendo. Si yo pretendo enfrentar el desarrollo de ingeniería, de inteligencia artificial, de ingeniería de sistemas, cuando no tengo los suficientes ingenieros, me estoy mintiendo. Esas son cosas de afrontar realidades puntuales que muchas veces no son incómodas. Fíjate, eso es como admitir mañana para Venezuela. Voy a tocar un punto que es muy difícil con el asunto venezolano, que es el problema del Esequibo, de la zona en reclamación. El Esequibo le pertenece a Venezuela. El Esequibo fue saqueado por Inglaterra. El Esequibo fue robado con la anuencia de los Estados Unidos. El Esequibo ha sido utilizado y ahora se avanza la situación de Guyana con respecto a eso. Basta eliminarnos nuestra fachada atlántica con lo que nos pertenece. Mañana Venezuela puede controlar el Esequibo en el 100%. No. Y eso le vamos a molestar a un gentío. Pero esas son realidades, porque la irresponsabilidad la tenemos que pagar. Es igual que la responsabilidad de una gran cantidad de deuda que nos ha metido el chavismo todos estos años, también la vamos a tener que pagar. Entonces también es una parte de una irresponsabilidad por parte de la estructura educativa de los Estados Unidos el haber bajado la calidad de la producción de los ingenieros y haber generado una producción de ingenieros más grande. Y así con cada una de las cosas que vamos haciendo con nuestras sociedades. Y cuando las respuestas no son completas, digamos a un caos y a un no entendimiento por un proceso pasional, venal, y no entendiendo la razón de la realidad. Déjame decirte algo, y perdona que vaya un poquito para atrás. En el caso del atentado a Trump con el servicio secreto, incluso hemos hecho programas aquí donde hemos puesto las pruebas de que el personal del servicio, de entrada, el servicio secreto no está controlado por Trump en estos momentos. Él era un candidato a la presidencia, o fue. Entonces, el servicio secreto le es asignado por la administración en curso, en este caso, Biden-Kamala. Pero da la casualidad que la persona que estaba a cargo del servicio secreto era una señora que le daba mucha importancia a las políticas de la inclusión, y los agentes que estaban cuidando a Trump en ese momento no eran los más calificados para cuidar a Trump en ese momento. O sea, que ahí Trump no podía controlar nada. Trump no podía hacer nada. Eso estaba en manos de la administración. Ahora, con respecto a lo de Elon Musk, yo soy uno de los que critica eso. ¿Por qué? Estados Unidos tiene un tipo de visa que se llama 0-1, que se llama la visa para talento excepcional. No hay necesidad de aumentar el programa de la visa H-1B. ¿Por qué? Porque esa visa tiene problemas. Esa visa es un hueco abierto. Por ahí entra el ingeniero, la mujer del ingeniero, los hijos del ingeniero, los padres del ingeniero y los abuelos del ingeniero, porque eso, aquí en Canadá tenemos H1B y eso está pasando, con tu permiso, eso está pasando aquí en Canadá. Yo no lo pongo en duda, Ulises. A mí lo que me preocupa es hasta dónde está la capacidad, porque él lo que hizo allí fue demostrar, tenemos un hueco, hay que llenar el hueco. El tamaño del hueco puede ser muchísimo más grande que solo los excepcionales. Y eso es increíble. ¿Por qué? Porque nuestros países, nosotros muchas veces no queremos afrontar nuestras realidades. Tú mañana sacas al chavismo del poder. Y para poder reeducar al venezolano en lo fundamental de las materias técnicas, no humanistas, sino en materias técnicas, profesionales, científicas, tú vas a tener que meterle a la gente las clases solo por video, porque aquí no hay personal académico suficiente. Y cuando mañana decidas volver a puedas traer ciertos venezolanos que quieran volver y que vuelvan a prestar su servicio en el área de la academia, también te vas a enfrentar con que ya son viejos, que están obsoletos para las necesidades actuales.
Y entonces mañana te vas a tener que decir, oye, yo tengo que traer una camada extraordinaria de argentinos, porque los argentinos sí nos formaron bien para esto y están buscando empleo. Y cuando los traigas, te vas a encontrar con una gran cantidad de gente en Venezuela diciendo, no, si eso fue lo que destruyó Venezuela, está trayendo extranjeros. Entonces, el asunto es entender el hueco en el que estamos. Yo no sé el tamaño del hueco que hay en los Estados Unidos con referente al área de ingeniería. Elon cree que lo sabe y dice que el hueco es grande. Y por eso dice eso. Y por eso abre más el espacio de que más allá de los excepcionales. Mañana, el problema que nosotros vamos a entrar como país, Venezuela, tenemos que irnos también de nuevo al proceso de Marcos Pérez Jiménez, donde nosotros necesitábamos simplemente, hasta en ese momento, necesitábamos maestros de obra profesionales. Entonces tuvimos que traer adicionales portugueses, alemanes, italianos, cualquier cantidad de mano de obra. No estamos hablando de personal de ingeniería, sino mano de obra especializada para afrontar la realidad de lo que estaba viviendo Venezuela. Entonces, hay que entender primero el tamaño del hueco. No dudo que existen los mecanismos para hacer lo correcto, pero hay que ponerle también ojo a qué tamaño de hueco es lo que estamos enfrentando frente a la brecha. Está el proceso de nueva revolución industrial digital al cual estamos entrando y que quizá no tenemos en Occidente hoy todas las armas, todas las municiones necesarias para poderla enfrentar dentro de ese punto. Y esa es mi preocupación con respecto a mi realidad y creo que es la preocupación de muchos allá con respecto a la realidad. El proceso de lo que estamos viviendo hoy, de esta avanzada en la inteligencia artificial, el paso que está dando China en ese sentido, el paso que se puede dar, los pasos dejaron de ser normal, sino ya son saltos cuánticos gigantescos y se preparan gracias a una estrategia donde tú tienes una cantidad de ingenieros que van más allá de los libres pensadores a hacer una serie de libres pensadores estructurados hacia una dirección correcta. Y eso a veces viene también en la formación. Son distintos como están formados y hace falta moldearlos para el trabajo correcto. Son cosas realmente complicadas para manejarlas en nuestra actualidad. No, yo estoy de acuerdo con los dos. Pero esto, recuerdo, este tema, en eso sí apoyo totalmente a Ramaswamy, que es el que está ahora junto con Elon Musk, porque él dijo algo que es una realidad en los Estados Unidos. Es decir, el deterioro de la educación en los Estados Unidos ha dado pie a un vacío totalmente en este tipo de especializaciones. Habría primero, que en eso sí yo estoy de acuerdo con el maestro, habría primero que dinamitar este tipo de sistema de educación woke para comenzar a formar e incluso buscar gente, talentos que no necesariamente tienen que ser graduados universitarios, pero que sí tienen el talento para poder ir atenuando este tipo de visado. Porque al final de cuentas hay que priorizar lo nacional. Y eso yo sigo con usted en eso y con el maestro, por supuesto. Ahora, retomando el tema de Venezuela, porque me están preguntando muchísimo aquí. Dame un segundito para terminar la idea con respecto a eso. Sí. Porque, por supuesto, yo tengo que reforzar mi problema nacional. Yo tengo que cambiar mi sistema educativo. Yo tengo que darle prioridad a mi sistema y a mi proceso interno. Pero ¿cómo atiendo la urgencia? Porque la guerra por la brecha digital está allí. Un momentico. Yo estaría de acuerdo plenamente si alguien me dice, tanto en nuestros programas aquí, Noel, nosotros hemos hablado del declive de la enseñanza STEAM en los Estados Unidos, que es un declive que es evidente. Si ahora Elon o Ramaswamy, yo ya aprendí, si ahora Elon me dice, tenemos un hueco, vamos a cambiar el programa educativo, vamos a reforzar la enseñanza STEAM y al mismo tiempo, para ir paliando ese hueco, vamos a traer talento de otros países, me parece excelente. Pero es que ellos están hablando de la India, solamente de la India. Claro, es que es negocio, porque también viene el proceso de formación. ¿Cómo formaste tú? Por eso es que estaba hablando del área de cuando yo formo a libres pensadores o cuando formo ejércitos. Claro. Entonces, este es un proceso de idiosincrático. Entonces, yo puedo traerme cualquier cantidad de hindúes, ¡pum!, que funcionan bajo una directriz y no traerme una gran cantidad de libres pensadores que, como no, es una maravilla, pero no es lo que necesito.
Ok, Lo que yo te, necesito voy es un a, ejército. yo te voy a decir algo. Yo tengo un amigo que se fue de Cuba en el 94 y se metió de lleno en lo que es la programación. Ha trabajado mucho toda su vida y en estos momentos un freelancer contratado por grandes compañías para hacer programación en un campo que no voy a decir. Este amigo se vio expulsado de su compañía en el año 2013 porque la compañía decidió contratar un pequeño crucero, ponerlo en aguas internacionales para no pagar taxes y llenarlo de pakistaníes y de indios para hacer el mismo trabajo que mi amigo. Eso es exactamente igual a lo que quiere hacer Elon Musk y Ramaswamy. Es distinto. Ok, te explico dónde está lo distinto. Cuando tú traes e incorporas, no es como si estuvieses haciendo una maquila. Pues tú hiciste ahí una maquila. ¿Dónde te dejó producto la maquila dentro de tu país? No. Aquí tú estás trayendo y estás incorporando a gente que va a ayudarte a subir el nivel de lo que tú tienes. Eso es una cosa que nosotros tenemos que poner mucho en consideración. Yo siempre he estado en desacuerdo, por eso es que yo me distancio mucho de mis amigos liberales económicos planos, porque cuando no entendemos la importancia de lo que es una nación, pasa lo que pasa. El liberalismo económico de los Estados Unidos hizo a China. Sí. ¿Por qué China se hizo? Lo hizo el liberalismo. ¿Por qué? Porque le dijeron el capital no tiene patria. El capital tiene que tener patria. Porque ese capital creció en base a las libertades, a las oportunidades, al sistema logístico, al consumo de los Estados Unidos. Pero se le dijo a ese capital, usted no tiene patria en los 80. Entonces ese capital buscó mano de obra esclava. Ay, vámonos y vamos a sacar billetes ya sin medir lo que estaban haciendo. Fíjate que ahora este tipo de propuesta es distinta. No estoy tercerizando el trabajo a un tercer país. Estoy trayendo el producto que hace ese país grande a que haga soporte en mi país. Son visiones distintas del problema. Y el problema hay que entenderlo en base a las dimensiones reales. Si yo le quito a la India, a los ingenieros, ¿estoy haciendo a la India más fuerte o me estoy haciendo más fuerte yo? No sucede en Venezuela. Venezuela perdió un mar de cerebros extraordinarios. Con las primeras camadas de lo que vivió de Venezuela fue su capital productivo, su capital emprendedor, su capital con capacidad de pensamiento, su capacidad creadora, su capacidad financiera. Eso es lo primero que vivió de Venezuela. Ahora huye de Venezuela gente que ha sido deformada, sobre todo durante los años del chavismo, y salen a hacer daño. Sí, esa es una realidad, porque todos los países tenemos esas ambas cuotas. Pero mañana en la reconstrucción de Venezuela, ¿con qué lo vamos a reconstruir? Nada más con los deportados que nos devuelvan. No, podemos contar con todos los venezolanos que hicieron vida allá y han tenido éxitos en el extranjero. No. Entonces también vamos a tener que importar gente y eso va a doler mucho. Bueno, vamos a retomar el caso Venezuela, que es lo que nos interesa. Aquí me preguntan, Noel, y vamos a hacer un ejercicio de hipótesis. ¿Qué haría falta en Venezuela para cambiar este rumbo que está tomando? ¿Qué haría falta? Como mismo, y a todos los que son cubanos aquí, también valdría la misma pregunta para Cuba. Pero ¿qué haría falta, maestro? ¿Qué es lo que hace falta y qué es lo que hace falta cambiar? Lo primero es un entendimiento de la realidad, comprender que no se puede vivir en fantasías. Lo primero está en la base de entender usted se encuentra en tiranía. Punto. Después de entender que no existe institucionalidad en Venezuela, que lo que vivimos es un proceso de institucionalidad revolucionaria. Segundo, comprender el marco geopolítico. ¿Dónde están nuestras deudas? ¿Quién ejerce de real control hoy sobre Venezuela y las oportunidades que tenemos frente a un mañana que puede venir en un cambio hemisférico, que puede venir un proceso de división hemisférica? ¿En qué lado queremos jugar nosotros como país? Para poder decidir en qué lado queremos jugar como país, tenemos que entender que primero es que estamos en una tiranía y que la tiranía tiene que ser extraída para poder decir que tomamos algún tipo de decisión. Y ahí viene todo ese enfrentamiento con la realidad. El país está desmontado, no existe institucionalidad, no existe nada de esto. Yo extraje la tiranía y ¿qué pongo? ¿Puedo jugar a la democracia? Quien crea que se puede jugar a la democracia con los distintos intereses que están hoy en Venezuela y con el total desmantelamiento del aparato institucional venezolano, es una persona que quiere la destrucción de Venezuela. Suena absurdo, ¿no? Pero es que es realmente ridículo. Por eso es que yo siempre
sostengo que lo importante en todo esto es entender las grandes diferencias que existen entre una tiranía y una dictadura. Porque pensar que al extraer la tiranía venezolana, la tiranía cubana, se pueden jugar a las democracias con unas sociedades que le rompieron la lógica y que el enemigo interno tiene el control de aparatos que van mucho más allá de lo gubernamental, es un absurdo. Y ese es el peligro. En el caso de Venezuela, nosotros vivimos un peligro real con respecto a nuestra soberanía, a la desintegración de Venezuela. Hay gente que habla con mucha ligereza sobre guerras civiles, hay otros pendejos que hablan sobre la secesión. Vamos, ustedes de este lado del país, nosotros de este lado del país, y una gran cantidad de barbaridades sin entender que existe la FARC tomando territorio, el ELN tomando territorio, sin entender que chinos y rusos y hasta iraníes ejercen soberanía en distintos sectores del país, sin entender que nuestra soberanía informática, nuestra soberanía de registro está totalmente en manos de Cuba, sin entender que nuestra soberanía marítima simplemente está en manos de piratería, sin entender que nuestra posibilidad de fachada atlántica se pierda, sin entender que no hacemos control alguno sobre absolutamente nada. Y que le tengan que jugar a la democracia, lo que quieren es la destrucción de Venezuela. Entonces, lo primero que tiene que entender de Venezuela es su realidad. La opción de la violencia cabría. La opción de la violencia tiene que ser una violencia coordinada. Yo creo mucho en el hecho de fuerza de extracción de la tiranía e imposición de la dictadura. Yo no veo, y me parece estúpido, empezar a generar un proceso de que busque una revuelta social y que busque a través de procesos donde hay un levantamiento en este comando y en esto. El riesgo a que un país se desbarranque, que entre en un proceso como el de Libia y creer, mira, sí, le metieron un palito en el trasero a Maduro, qué logro. ¿Y qué es Libia hoy? Entonces, es un asunto de seriedad con respecto al hecho. Si se va a utilizar la estructura de la violencia tiene que ser como se estructura de manera natural en un proceso de extracción de una tiranía. Quien va a ejecutar la violencia se para firme, extrae y se impone. Punto. Sin dejar espacio a alboroto, sin dejar espacio a desorden, sin dejar espacio a juegos que vayan en contra de la imposición del orden, la reestructuración de la soberanía y la imposición de las bases para un proceso institucional que lleve en pro el desarrollo correcto de esa dictadura, para que esa dictadura, teniendo su base lógica de desarrollo correcto, pueda dar el paso eventual a un desarrollo democrático. Tan sencillo como eso, es de librito, es una vez básico. Eso es exactamente lo que ha pasado en todos los dictadores que conocemos. Exactamente. Exactamente. Un dictador, un tirano es otra cosa. Claro, es otra cosa. Ahí tenemos los casos, las dictaduras tú las puedes desmontar hasta electoralmente, tenemos el caso de Chile. Entonces, la gracia es comprender principalmente ese término de dictadura y tiranía para poder enfrentar las realidades de nuestro país. Bueno, aquí tenemos un comentario interesante, pero hasta es lo que usted decía, maestro, muchas veces la estupidez colectiva nos lleva a este tipo de cosas, lamentablemente. Yo hice un artículo esta semana y a eso que tú le llamas estupidez colectiva, yo le quité hierro, ¿no? Ahora yo le llamo demencia colectiva, ¿no? Sí, es verdad. Qué elegante, qué elegante, Ulises. Sí. Bueno, ya llevamos una hora, maestro. Noel, palabras finales, perspectiva a grandes rasgos de lo que usted ve en este panorama de lo que es Venezuela. Mira, yo veo oportunidad, por más ridículo que se parezca, yo veo oportunidad. La primera oportunidad la veo en el desgaste por fin total de esa estructura que ha vestido democracia durante todos estos años, la desgracia de lo que ha sido el chavismo. Es decir, no solo en lo interno, sino en lo externo, que la gente se dé cuenta de la realidad, que la gente termine de comprender que estos 25 años de imposición de la tiranía no ha sido solo porque la tiranía cuenta con el poder, sino que ha sido gracias a la colaboración de esa estructura que se llama oposición. La segunda parte de esa oportunidad es esa ventana, no están los barrotes, hay una ventana, la cual trae ese punto para aprovechar la oportunidad. Yo lo he repetido varias veces, nosotros como venezolanos tenemos 2 años para poder generar una alternativa real de país y en eso aprovechar el final de la ventana. Hay que conocer un tanto cómo funciona Trump en ese sentido de cómo puede dejar un rancho encendido. Entonces, quizá esa parte también le guste en la idea. Entonces, la
yo veo en este inicio del 2025 oportunidad, tanto en lo interno como en lo externo. Entender también que el proceso geopolítico pone a situaciones a países como los nuestros como monedas de cambio en ese juego frente a los distintos hechos geopolíticos de carácter bélico que están tomando decisión en el mundo. Entonces todo eso abre también oportunidades. Yo creo que es lógico ver esto con esperanza a pesar del caos. Es lógico ver oportunidad, es lógico ver la luz al final del túnel, siempre y cuando tomemos el túnel correcto. Bueno, maestro, ¿dónde se le puede seguir a usted? Gracias. Yo principalmente utilizo Twitter, X, es @NoelLeal. También me pueden conseguir en Instagram en Noel Leal Rojas. Y en el canal, sí, estamos preparando ya el relanzamiento de venezuelavetada.com. Venezuelavetada.com es una plataforma que yo tengo desde hace mucho tiempo y esta vez la vamos a abrir nuevamente y ahí va a haber mucho contenido referente a la realidad venezolana. También, por supuesto, está el canal de YouTube de Venezuela Vetada. Bueno, maestro, palabras finales, que ya tengo la voz demasiado mala. Tan sencillo como hay que comprender nuestra realidad, la realidad de nuestros países e ir hacia adelante. Señores, gracias a ambos. Muy buenas tardes. Gracias a ti por unirte a nuestro canal. Tu presencia es extremadamente valorada y esperamos que no sea la última. Por favor, cuenten conmigo. Señores, muy buenas tardes y que viva Venezuela. Que viva Venezuela. Bueno, maestro, se acabó esto. Sí, ha sido una este señor es una enciclopedia venezolana, comprende perfectamente la situación de su país y es bueno haberlo traído para aclarar ciertos puntos que están claros, porque todo el mundo se está preguntando, ¿no? ¿Qué va a pasar el día de enero? Bueno, ya lo explicó. Ya lo explicó. Entonces, bueno, le damos las gracias a todos los amigos que se han conectado. Le damos las gracias por su presencia aquí y bueno, lo que dije al principio, lo que le deseamos es salud, unión familiar, que tengan los ojos siempre abiertos y vamos a ver qué pasa. Vamos a ver qué pasa. Bueno, saludos a todos. Gracias.